Profe, no se escucha. ¿No me escuchas a mí? Porque lo tengo Ahora sí. desactivado. Es que lo tengo desactivado. Listo. Ah, bueno, profe. Sí. Ujú. Estaba comiendo en clase. Estaba comiendo en clase. Ok. En clase de la casa. Bueno. Bueno, ya vemos 13. Ahorita voy admitiendo el resto. Vamos a solucionar. Voy a redondear cositas. Vamos a redondear cositas de los que estaban ustedes ahorita, Verónica y Camila planteando. Jorge, saludos. Ya enseguida iniciamos. Bueno, con respecto al líder de opinión, Camila dijo unos aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta como para detectar o determinar o diferenciar quién es un líder de opinión. Bueno, un líder de opinión inicialmente, o sea, en su propia definición, es una persona. Por lo general, o sea, de acuerdo a la teoría, no es una organización, es un individuo que tiene una serie de características que debe de cumplir como para ser determinado como líder social, perdón, como líder de opinión. ¿Qué pasa? El líder de opinión, una de sus características es que debe tener o debe de gozar de representatividad mediática, es decir, debe aparecer en los medios de comunicación. Segunda característica, debe ser una persona que domine un tema en específico. Por lo general es un tema relacionado a un ámbito político, ¿cierto? Tercero, debe generar credibilidad en esas audiencias o en esos públicos que él ha seleccionado o al cual está dirigido, ¿cierto? Tenemos tres grandes características, recuerden. Primera, la representatividad mediática, la figuración como tal. Segundo, el dominio de un tema como un experto, por ejemplo, en un tema relacionado en un ámbito político. Y tercero, que genere legitimidad en esas audiencias, en esos públicos. ¿Cómo así que legitimidad? Es decir, perdón, legitimidad y credibilidad. Es decir, que ese conjunto de personas que actúan como seguidores le crean, le generen una confianza hasta tal punto de que los mensajes que esta persona ayuda a transmitir eh, permitan cierta movilización en términos ideológicos o políticos, por ejemplo. La pregunta viene dada, creo que en este momento lo que nos interesa entender es si un influencer que cumple con qué características, ¿tiene representatividad mediática? Claro que sí. ¿Tiene dominio de un tema en específico? Claro que sí. Pero recuerden que estamos hablando de un líder de opinión que se desenvuelve en un ámbito de carácter político.
Entonces ahí es donde nos llegan estos personajes tan interesantes y que a veces nosotros consumimos a través de las redes sociales, como los influencers o los youtubers, ¿cierto? Esos youtubers, esos influencers, tendríamos que analizarlos a la luz de estas características que estamos colocando acá, pues para cumplir como con ese requisito del líder de opinión. Entonces, muchos de ustedes, algunos compañeros de pronto pueden poner, por ejemplo, a un youtuber determinado que tiene cierta cantidad de seguidores, pero una cantidad de seguidores en redes sociales. Lo que nos tendríamos que preguntar si esos seguidores son reales, ¿cierto? Porque una cosa es el número y otra cosa es la figuración mediática como tal que va a tener un usuario. ¿Cierto? Yo puedo seguir a un determinado influencer, a él le va a sumar en sus redes sociales su cantidad de seguidores, pero en realidad sí se desenvuelve como un ciudadano, como una persona que está inmersa en un universo social, en una sociedad en particular. Entonces ustedes me colocan, profe, la puya cumple, creo yo que cumple con esos requisitos o con esas condiciones. Es decir, tiene representatividad mediática, tiene o maneja un tema en particular, ¿cierto? Y tiene credibilidad y las personas la legitiman como una persona que es sabedora de un tema y que tiene una propuesta en términos temáticos e informativos muy particulares. Pero recuerde que la clavecita está en que un líder de opinión ejerce influencia en las audiencias de carácter político e ideológico. Entonces, en ese sentido, un youtuber cuyo tema sea, por ejemplo, de maquillaje, es un líder de opinión, de acuerdo a lo que estamos hablando de la teoría de los dos pasos o pisos. O simplemente es una persona que tiene representatividad y figuración mediática solamente y ya. Pues yo creo que no, o sea, tiene que ser como un tema relevante para todos los ciudadanos. Para ciertas personas puede ser relevante el maquillaje, pero no es un tema tan global como política, derechos humanos, economía, cosas así. Muy bien, excelente. Ah, Es decir, lo político no es un asunto de un partido o de un movimiento político, son todos aquellos asuntos que involucran la acción y la participación de una ciudadanía en particular. Y que por lo general un tema político puede ser en este momento, dadas las circunstancias, la pandemia, ¿cierto? El tema del coronavirus, donde muchos influencers, muchos youtubers se están pronunciando frente a, ¿cierto? Pero dando su opinión, su punto de vista, pero tendríamos es que analizar en función de las personas que son seguidores de estos líderes de opinión, de estos influencers, en la medida en de qué manera lo legitiman o le genera credibilidad a ese líder de opinión. Y como les vengo diciendo, la clave está puesta en esos temas que bien estabas, creo que fue Isabela la que nos estaba dando el aporte. Son temas que tienen que ver o que involucran la participación ciudadana y el interés público por algo. Es decir, en este momento el tema de la pandemia, el tema del coronavirus, que es el que está latente en materia de medios de comunicación y en la opinión pública, muchas personas se están pronunciando frente a esto desde diversas perspectivas, pero lo cierto es que en este momento estamos afrontando un asunto de información relacionada con cuidados preventivos, pues para obviamente evitar un contagio, ¿cierto? Pero no falta de pronto el influencer que vaya a aparecer y que se vaya a pronunciar desde un aspecto político, como por decirlo así. Va a decir que o va a afirmar que este tema del coronavirus es una estrategia de los gobiernos para desestabilizar la economía global, etcétera, etcétera. Y pueden salir ese tipo de opiniones, ¿cierto? sí, Pero pero yo creo que independientemente del tema o de lo que sea que estén compartiendo, hablando, lo importante es el número, pues no es el número de seguidores en sí. Bueno, sí, más o menos, porque tiene más credibilidad un youtuber o un influencer que tiene miles de seguidores a uno que simplemente tiene 6.000, 7.000. Entonces yo creo que
cuando más gente se interesa en un youtuber es porque tiene un contenido más relevante, diría yo, ¿no? Sí, pero es más que todo basado en lo siguiente, de acuerdo a la teoría de los dos pasos o pisos, y es la influencia que estos líderes de opinión ejercen en las personas. ¿Influencias en qué sentido? En términos ideológicos, en posturas, en tomas de decisiones. Entonces, ustedes, por ejemplo, colocan muy recurrentemente de ejemplo a Álvaro Uribe, ¿cierto? Él no es un youtuber, pero utiliza, por ejemplo, Twitter para comunicarse con sus audiencias. Pero además de eso, es un individuo que es conocido y de amplia trayectoria en el espectro político nacional, donde usted puede básicamente comprobar que sus palabras, sus discursos, ¿cierto? Sus ideas son replicadas por sus seguidores, no necesariamente seguidores de Twitter, de sus cuentas, ¿cierto? Sino que mire todo el despliegue mediático que ha tenido este personaje y que tú puedes constatar en la ciudadanía, en la gente, en el ciudadano del común, que básicamente replica sus discursos, sus pensamientos y hasta toma una postura personal ante la vida y ante diversas circunstancias, tomando como referencia lo que este señor dice, lo que este señor pregona y piensa, ¿sí me entienden? Sí, Sí, Entonces, profe, sí, el Papa podría ser considerado un líder de opinión. tendríamos que analizarlo con esas características que hemos venido dando. La figuración mediática, ¿cierto? La figuración mediática, el dominio de un tema en particular, por lo general político, que la religión puede ser, tiene su componente político, y la sí. credibilidad que ha de generar en las audiencias, en los públicos. Algunos podrían decir que sí, otros podrían decir que no. El meollo del asunto está es que de pronto nosotros confundimos que cuanta persona tenga representatividad mediática, es decir, un influencer, por el hecho de ser influencer, ya es un líder de opinión. Entonces uno dice, ah, ¿cómo así? Cumple con las características, sí, pero es que no lo estamos analizando en función de las influencias que genera en las audiencias, en el público. Yo creo que el Papa sí sería un líder de opinión, Algunos, Sí, porque, sí, ujú, porque pues todo lo que él dice, por ejemplo, mi familia que es muy religiosa, todo lo que él dice ellos se lo creen, pero así, y así él no tenga manejo del tema, él tiene mucha credibilidad. ujú, Pero exacto, yo creo que ahí sí entraría más que todo como la fe, pues, y en sí, como el credo, porque una persona que no crea que sea ateo así, no va a tomarlo a él como un líder de opinión. Mientras que alguien que sí sea religioso, pues sea católico en sí, diría que lo que diga él literal es como palabra de Dios. sí, es Ujú. como, exacto, o sea, no es como analizar tampoco los líderes de opinión en términos de si yo los sigo o no, o si me gustan o no, sino que desde el aspecto comunicacional, desde este ámbito, nosotros damos cuenta que hay ciertos personajes que sí pueden ser considerados líderes de opinión, o sea, que generan influencias de las personas, y otros, más que todo, generan son figuraciones mediáticas, más no influencias en las audiencias, en los públicos. Listo. Entonces, sí, hay que el debate abierto, ¿cierto? Hay un debate interesante abierto siempre y al día de hoy en materia de comunicación pública, comunicación política, todavía se sigue debatiendo sobre estos personajes. ¿Quiénes son líderes de opinión? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para saber que este personaje puede ser repensado y concebido como un líder de opinión y que evidentemente genere influencias en las audiencias, en la opinión pública? profe, ¿Cierto? perdón. Entonces, según lo que usted dice, un líder, o sea, es más líder de opinión aquella persona que genere una influencia en el individuo. O sea, por ejemplo, que yo sea una influencer muy famosa, algo así, y que yo diga las siguientes pautas para lavarse las manos, para no contraer el coronavirus, y que la gente me crea, o sea, me crea fielmente y haga estas cosas, entonces ya ahí sería yo un líder. No necesariamente. Recuerden que el líder de opinión es una persona que genera influencias en las personas, pero en términos ideológicos, Ah, políticos, ok, de ideas, ok. ¿cierto? No Es es nada decir, de acciones.
Exacto, o sea, por eso yo les decía que si un influencer que trabaje, cuyo tema sea el maquillaje o la gastronomía o de diverso tema, lo hace es un influencer, ¿cierto? En términos de redes sociales, pero un líder de opinión como tal, ahí tendríamos que analizarlo. Cosa que, por ejemplo, sucede con una Puya o un Daniel Samper, que dominan un tema desde un enfoque en particular, ¿cierto? Son influencers indudablemente, pero mire los temas que manejan. Es decir, abordan el contexto y el panorama político desde un punto de vista muy particular de ellos y eso uno dice que en cierta u otra medida genera influencias en las personas, porque es un tema que nos compete a todos, ¿cierto? Y lo político, vuelvo y les repito, no es un asunto de partidos políticos, son de decisiones que tiene que tomar la opinión pública, la ciudadanía, frente a un tema que nos compete a todos. ¿Me entienden? Sí, Mientras que los otros temas pueden ser más aislados, que a mucha gente le gusta el tema del maquillaje, que nos gusta la gastronomía, este influencer es un experto en un tema determinado, sí, pero o sea, ¿cuál es la importancia que tiene para la opinión pública este tipo de asuntos? ¿Claros hasta ahí? sí. Sí, El resto, muy bien. ¿Alguna otra inquietud para continuar con la otra exposición? no, yo Muy creo que ya de pronto el video más fácil lo subimos a la plataforma de Drive y que ya cada bien, quien lo vea. perfecto. Muy bien, continuamos entonces con la otra exposición, muchachos. ¿Dónde están? Teoría de la espiral del silencio. Sí. Tengo por aquí a Madi Soto, Yo. Juan Pablo Bedoya, Jorge Eliezer. Hola, profe. Hola, Jorge. Y D'Angeli Plaza. Yo, profe. Son 4 solamente, ¿cierto? Sí. Muy bien. Listo, muchachos. Cuando quieran. Voy a compartir las diapositivas para que las puedan ver. Listo. Claro que sí, D'Angeli. Ay, profe, espérese. ¿D'Angeli o Madi? Angeli. D'Angeli. Sí, hágala, Angeli. Ay, tapo. Recuerden, compartir abajo. Dice compartir pantalla. No, sí, sino que quería darle. Ahí ya está. ¿Ya todos ven ahí? Muy bien, así vemos muy bien. Muy bien. Dan, devuélvete un poquito. Bueno, a nosotros nos corresponde pues el tema de la teoría de espiral del silencio. Como ya dijo el profe, somos Madi, Juan Pablo, Angeli. Vamos a hablar. Dan, pasa porfa. Bueno, un poquito como en qué época surgió la teoría. La teoría surgió pues en 1977 y es propuesta por la politóloga alemana Elisabeth Neumann. Aquí tenemos como un gráfico de ella. Dan, pasa porfa. Bueno, la teoría consiste básicamente en cómo la opinión pública puede Ahí pueden quitar la música, gracias. ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene música? Miren, yo creo que lo mejor es que si ustedes no están hablando, si no necesitan hablar, pues le dan en desactivar el audio para que los chicos puedan exponer bien. Muy bien, sí. Recuerden, muchachos, tenemos la opción de silenciar el micrófono y a donde dice detener video, no es que se detenga el video, sino que te quita la cámara. Listo. Desactivémoslos entonces para que escuchemos las intervenciones de las chicas y de los compañeros. ¿Continúo ya? Sí, ya puedes continuar. Sí. Bueno, entonces explica cómo la opinión pública puede funcionar como una forma de... ¿Quién tiene el reggaetón por ahí? Tachos. ¿Quién tiene el reggaetón por ahí? Ya. Todavía lo colocó.
Y yo creo que es Jorge Suárez, que tiene el micrófono prendido. Jorge. Bueno, Mm, dale, Ya. Sí, creo, ya, sí, ya. Bueno, como la opinión pública puede funcionar como una forma de control social y cómo las personas pueden adaptar su manera de comportarse de acuerdo a qué opiniones predominan en el lugar donde viven, en el lugar en que se desarrollan. Muy bien, qué Esto pena. básic- Comparte la pantalla de las diapositivas, que no las vemos. ¿No? No. Dan. Pero a mí, o sea, a mí sí me aparecen. No sé por qué. Dan. Ya, Ya. ahora sí, Sí. ahora sí. Sí. Bueno, como siguiente, básicamente todo esto se basa en el temor natural que tenemos todos los seres humanos como al aislamiento. ¿Qué pasa cuando nuestras opiniones son percibidas como minoría? Dan, ya puedes seguir, por favor. Ya voy. Es que no me pasa. Espere que voy a detener otra vez para pasar. No me quiere pasar. Ya. Profe, ya voy, espere. Calma. Ya todos ven ahí. Sí, muy Bueno. bien. Dale. Bueno, ¿qué papel cumplen los medios de comunicación en esto? Es como lo que yo entendí, es como generar espacios para que las personas construyan sus opiniones, ¿cierto? Conforme a esos espacios se mirará si determinada opinión es dominante no sé cómo se dice. Pues, o es menos, como dijo la compañera Madi ahorita. Entonces, como los medios de comunicación generan opiniones conforme a lo que se habla. No sé si me estoy haciendo entender. Relacionándolo, perdón, Dan, también relacionándolo ahorita un poquito con el tema que están exponiendo las compañeras antes, también los medios de comunicación son un líder de opinión muy fuerte y como que los temas que muestren o los, de acuerdo a lo que la gente ve, lo que muestren o dejen de mostrar va a influir en la opinión de las personas, e incluso sí en su ideología, en su manera de comportarse, etcétera. Ya puedes seguir, Dan. Exacto, entonces pues realmente se podría decir que los medios de comunicación cumplen un papel importante. Pues yo sé que, no sé si tiene algo que ver, pero por ejemplo los medios de comunicación en general en estos momentos de qué se está hablando, realmente se está hablando de lo del virus, ¿cierto? Entonces algunos medios de comunicación generan más drama que otros. Por ejemplo, yo estuve esta semana mirando como cuántos casos había salido en Colombia y había unos periódicos que decían menos cantidades y había otros periódicos que decían más. Entonces, como eso, lo que el medio de comunicación trata de transmitir pues a la persona, teniendo pues de que se genera una opinión. Ya se mira si es dominante o bueno, esa palabra, que no la sé decir. También se puede Minoritaria. decir, también se puede decir que generan también como una opinión y una conducta. Pues creo yo que también es que lo que más está cerca es lo del virus, entonces se podría mostrar que entre más pánico los medios de comunicación transmitan, las personas más van a ir a los supermercados a comprar con pánico y todo eso. Pues yo sé que no tiene mucho que ver con lo de eso, pero para mí es importante. O sea, esto también como se dice es que, o sea, puede haber una opinión, o sea, un tema que esté circulando en el momento que no sea como de mayor importancia, pero que si los medios de comunicación centran su atención en él, como que van a hacer el tema a los ojos de la gente, a los oídos de la gente, algo mayor y va a influir más en ellos.
Entonces se podría decir realmente que, de cierto modo, los medios de comunicación son los que estipulan de qué se habla y qué no se habla, dándole más, teniendo un tema más predominante que otro. Y aquí funciona, como lo que venimos hablando, funciona mucho lo de la espiral del silencio, porque realmente esos temas que son concebidos como minoría pasan a imaginarse mayoría, entonces los demás se quedan como callados ante el tema y aceptan lo otro, aceptan lo que supuestamente es mayoría. Exacto. Voy a pasar. ¿Quién sigue? Jorge está por ahí. No puede ser la parte de Jorge, pero si quieren yo adelántale, yo digo la mía. Porque Jorge está en el metro en este momento. Pero pues ya. Ay, Bueno, un buen ejemplo de espiral del silencio. ¿Me escuchan? Qué pena, es que no sé si me escuchan. ¿Me confirma, por favor, si se me escucha? Sí, 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 se sí. escucha. Muy bien. Listo, un buen ejemplo de espiral del silencio en Colombia podría ser el tema del plebiscito que fue en 2016 con respecto a La Habana, lo que se iba a hacer con las negociaciones con las FARC para saber si se firmaba la paz o no. Las estadísticas apuntaban a que iba a ganar el sí, incluso por un amplio porcentaje a favor. Se decía que iban a ganar por un 60% en estadísticas, en entrevistas previas, y cuando llegó la hora ya de la votación, los resultados dieron que ganó el no. Entonces eso se da también por el tema de este fenómeno de la espiral del silencio. Otro ejemplo que también podría entrar en este tema podría ser el de las elecciones en Estados Unidos con Donald Trump, que apuntaba todo que iba a ganar Hillary y sorpresivamente ganó Trump. Y es por todo eso también de la espiral del silencio. ¿Me la devuelves, Jorge? Buenas. Hola, profe, qué pena, estoy en campo grabando. Bueno, la espiral del silencio en el contexto latinoamericano lo vemos cuando en Argentina las mujeres decidieron tomar la postura de pelear contra la ley del aborto, ¿cierto? De que el aborto se convirtiera en algo legal. Muchos medios de comunicación por debajo manejaron las noticias, pero no le dieron la trascendencia indicada, hasta que el momento que cogió un movimiento fuerte y esto llegó hasta el Senado argentino, donde se promulgó la posibilidad de tener esta ley como aprobatoria, cosa que no sucedió, pero permitió que se quedara como un legado nacional y trascendiera fronteras y convirtiera en una problemática internacional. Lo vimos en el caso colombiano, como se debatió el año pasado la posibilidad de que se llevara esta ley a cabo. Desde en la espiral del silencio en Latinoamérica también tenemos movimientos como en México, cuando sucede las elecciones con el último presidente, que también entraron en el mismo principio que se manejó aquí en Colombia con la polarización de que el presidente de la izquierda no se iba a convertir de nuevo en Venezuela. Fue una situación que se vivió mucho en silencio y se terminaron de dar su opinión política para no ser satanizados o señalados de izquierda. Pero ese México se trascendió cuando dio la posibilidad de que este presidente llegara al poder. Bueno, yo tengo un video, no sé, lo voy a mostrar, me dicen por favor si se ve y si lo llegan a escuchar. ¿Sí se ve? ¿Todos lo Sí, sí, escuchan? sí. Dale, dale a reproducir. Dale a reproducir. El video es sin audio. ¿No escuchan? No, no se escucha. No, no se escucha. Entonces yo lo voy a subir para que lo puedan ver, porque Listo. entonces no sé cómo organizar. Ok, muy bien. Ay, ¿ya qué hago? Ah, espere ya. Y ya, profe, esa sería nuestra exposición, como dar a entender de que realmente tanto los medios cumplen una función importante
y que la espiral de silencio también se le da como importancia tanto a las personas que hablan y a las personas que como que son sujetas a lo que se dice. Y también es algo que está presente como siempre, porque, o sea, como que en todo nuestro contexto social siempre hay como relaciones de poder o cosas así de jerarquía, ¿cierto? Entonces la opinión, por ejemplo, de nuestros papás, cosas así, a veces a uno le toca quedarse callado o en la universidad, pues sí, sucede en todo tipo de campos. Es básicamente condicionar lo que yo pienso según lo que los demás opinan, Ajá. para no ser tachado de diferente, ser tachado de este man tan raro por no pertenecer al grupo, pues como todos. Sería eso básicamente. Muy bien. Chicos, preguntas, inquietudes. El resto. No hay preguntas. ¿Están durmiendo? Desactivaron micrófonos, video y están durmiendo. ¿Qué? No, no, no. Yo no No, tengo profe, preguntas. todo muy claro. Sí. seguros. ¿Hay No, el tema es claro, es fácil de entender. algún aporte al contexto actual, dado lo que nos dijeron los compañeros que hicieron un análisis de contexto latinoamericano y colombiano? ¿Qué aspectos ustedes observan al día de hoy donde se da un fenómeno de espiral del silencio? Profe, pues el caso más, o sea, volviendo otra vez al coronavirus, sería cuando salió lo de la ñeñe política, lo de allá Merlano, y qué pasó con el gobierno. Sabían desde noviembre que está el coronavirus y de una nos mandaron a cuarentena, que clases virtuales, que no podíamos salir y todo eso. Entonces yo también creo que esto es como una espiral del silencio que usaron este virus para callar otros problemas que nos están afectando más que esta pandemia. Ok, podría ser. Ahí podría de Profe, pronto analizarse un efecto de espiral del silencio. Sí, dale, tranquila, dime. por ejemplo, no solamente pues también en el contexto, lo que decía Vero, nacional, pero algo tan grande como está moviéndose la economía en el país, en el mundo en este momento, pues está todo el mundo como súper tranquilo en ese sentido de la economía, por lo del coronavirus, por todo lo del tema de la cuarentena, pero nadie se está dando cuenta que, por ejemplo, el precio del dólar, el precio del euro está, pero que sube de una manera escandalosa y eso realmente afecta horrible a la economía del mundo. Sí, lo que tendríamos que analizar en este sentido son esos posibles efectos de espiral del silencio en la medida en que hasta qué punto ciertos individuos callan, eh, no manifiestan públicamente sus opiniones por un elemento fundamental que establece la teoría de la espiral del silencio, y es el temor natural que tenemos todos los seres humanos a ser aislados socialmente. Aunque hoy en día nos están aislando, al día de hoy nos están aislando pues por unas medidas preventivas, pero ese aislamiento social se refiere más que todo a la discriminación o la exclusión del otro porque ostenta una opinión diferente a un grupo diferente que parece ser el dominante, ¿cierto? Los casos que los muchachos comentaron acá como el plebiscito, creo que es una muestra local muy importante y muy directa de cómo hay un fenómeno ahí de espiral del silencio, anudada a qué, al fenómeno de las redes sociales y la comunicación a partir de las redes sociales y la toma de posición de la ciudadanía como tal. O sea, todas las encuestas acá se equivocaron, todas se equivocaron, al decir de que iba a ganar el sí, ¿cierto? Porque no observaron, no se dio cuenta de otros aspectos que movilizan a la opinión pública en función de esa toma de decisiones, en esa construcción de posturas, en este caso de un sí, hacia el sí o hacia el no, ¿cierto? Y terminó ganando el no, ¿cierto? Entonces, la teoría de la espiral del silencio tiene ciertos elementos que comparte, por ejemplo, con la teoría del flujo de la comunicación de dos pasos o pisos. Porque si bien la teoría de la espiral del silencio fue concebida por una señora se llamó Elizabeth Noel Newman en Alemania, y la teoría de los dos pasos o pisos fue un esquema más estadounidense, nos lograron advertir ciertas cosas de los fenómenos de los medios de comunicación, los impactos que generan
en las audiencias y con personajes que aparecen por ahí, muy cruciales ellos, como son los líderes de opinión. Listo, eso como para redondear un poco la exposición, o más bien dar pues mi punto de vista con la intervención de los compañeros. Muy bien, esperamos el material entonces que lo suban al Drive. Ya nos quedan faltando 3 minuticos y algo para acabar esta sesión. Yo aprovecho entonces para preguntar, ¿cómo les parece entonces el uso de esta herramienta del Zoom? Esta primera vez que tuvimos este acercamiento con esta plataforma. Pues, profe, para estas clases que fueron exposiciones y que ya algunos habíamos visto el semestre pasado, la otra clase, pues es como un repaso. A mí hasta el momento esa me pareció buena, solamente porque ya yo lo tomaría como una especie de repaso. No Sí. sé qué piensan los otros compañeros. Pero el uso de la plataforma. Profe, bien, desde que uno tenga una buena conexión, Ok, chévere. ok, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Pues yo creo que de pronto sería bueno aclararle a la gente antes de empezar las reuniones lo del audio para que no se pierdan tiempo de la reunión. Ok, sí, es un asunto ya también como de manejo de la plataforma. Podremos solucionar eso con un tutorial, ¿no? Pues un videito pues que cortico que uno encuentre por ahí donde le expliquen a uno. Yo lo voy a buscar y se los puedo mandar vía correo Sí, es mejor. para que, cierto, tengamos en cuenta pues como cómo podemos utilizar bien la plataforma. Muy bien, de resto, ¿cómo les pareció el espacio? Bien. Bien, sí. Bien. Profe, Ok. bueno, profe, una preguntarlo, en este caso, ¿cómo sería entonces el parcial? No, todavía no podemos hablar de parcial porque el parcial sería la última semana de marzo e iniciando Ok. abril, ¿cierto? Esperemos que esto, o sea, podamos hacer nuestras clases presenciales, sin embargo, todavía nos tenemos que acoger a las medidas. Esperemos la Sí. evolución de todo este asunto el resto de esta semana, ¿cierto? Y también les recuerdo que, dadas las circunstancias de algunos compañeros, la imposibilidad de conectarse o de acceder a la plataforma, yo estoy grabando todas las sesiones, es decir, este encuentro de hoy queda grabado. Se los voy a, se los enviaré o en su defecto los subiré a YouTube y les enviaré los links para que puedan ver de nuevo esta intervención. ¿Listo? Completica. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, Listo, entonces, ¿algo más? no. Muy bien. No. Recuerden, muchachos, chicas, compañeros, todos deben de subir los recursos al Drive a más tardar el próximo 25 de marzo, o sea, al miércoles que viene. Todo tiene que ya estar subido porque ya con eso ya califico las exposiciones. ¿Listo? Profe, Listo, nosotros ya profe. lo subimos. Ok, muy bien. Bien organizadita la información, bien clara, ¿cierto? Sí, Concisa. ya creamos una Listo. carpeta y ahí metimos video, diapositivas y el Ok, documento. perfecto. Bueno, una feliz tarde para todos Profe, y todas. Hola, sí. hay que hacer trabajo escrito. No, no, no. Tú No, armas no. un documento o Sí. organizas bien las diapositivas, un material donde nosotros podamos subir bien el Evidenciar la material, exposición. evidenciar la exposición, el tema que se expuso y podamos consultarlo. ¿Listo? Ah, bueno, súper listo. Ok, muy bien. Estén atentos al próximo correo y bueno, una feliz tarde para todos y todas.